Muy buenas tardes, estamos de vuelta en el canal de Found Value. Estamos, a la expectativa de un nuevo análisis de una empresa muy interesante que os traigo al canal. En este caso vamos a hacer un análisis bastante exhaustivo de la compañía Papa John's International. Es una compañía de la cual hay muy poca información en YouTube, muy poca información en Internet. Es una empresa que no es muy grande, pero en este tipo de empresas es donde se encuentra realmente el verdadero valor. Entonces, vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción. En este caso, para aquellas personas que no lo conozcan, Papa John's es una compañía del estilo Domino's Pizza, ¿vale? De hecho, es una competencia que tiene, pero es una empresa muy pequeña que está en crecimiento. Aún no se puede hacer una comparativa directa con Domino's Pizza y sobre todo la mayor cuota de negocio la tiene en Estados Unidos. Al final es digamos, el país del mundo que más consumo de pizza tiene. Bueno, más que nada porque todo lo que viene a ser comida rápida, pero viene de allí. Bien, pues esta compañía que tiene un negocio muy sencillo, ¿vale? Simplemente se dedica a la fabricación de pizza y venta de pizza a domicilio. Es una compañía que capitaliza a 1.400 a unos 1.400 millones de dólares. Es una compañía que, como veis, que se podría considerar como pequeña o mediana empresa. No tiene nada que ver con empresas grandes y voy a comentar un poquito por qué me ha llamado la atención. Os voy a enseñar aquí el tema del gráfico de Papa John's. Vamos a ir cambiando un poquito de tema de gráficos a tema de fundamentales y os voy explicando el porqué. Es una compañía que, como veis, lleva cotizando desde el 1993, o sea, una compañía que tiene muchísimo histórico y, como veis, empezó a hacer bastante famosa pues a partir del año 2012 en adelante, cuando su cotización creció exponencialmente. Como veis, tiene un montón de volatilidad. Es una compañía que, al tener menos liquidez por ser más pequeña, pues tiene esos bandazos. Y os quiero comentar porque me parece interesante. Es una compañía que hace bastante tiempo tuvo algunos problemas bastante serios con su fundador. Para aquellos que no lo conozcan, es John Snatter. Este fundador tuvo un problema con el tema de los deportes de la Liga Nacional de Fútbol Americano y porque tuvo algunas denotaciones de lenguaje racistas, es decir, se le criticó bastante, tuvo que ir a juicio, la propia compañía de Papa John's tuvo que denunciarle y acabaron quitando su logo, su marca, por así decir, de las cajas de pizza. Y bueno, todo esto desembocó en la salida del CEO y en la compañía en sí encontrándose un poquito a la deriva. Esto sucedió pues alrededor del año 2018. Tiempo después, como la compañía estaba un poco a la deriva, tuvo que entrar un CEO, que fue un CEO interino, ¿vale? Que es el CEO que conocíamos antiguamente, que era Ravi Tanawala. Y bueno, este CEO ha desempeñado la función de CEO durante todo el tiempo hasta marzo de este año. Es decir, en marzo de este año ha entrado un nuevo CEO a la compañía. Un CEO ya que parece ser que se va a quedar aquí bastante tiempo. ¿Quién es ese CEO? Todd Penegor. Para aquel que no conozca a esta persona, fue digamos, la persona que lideró la empresa de Wendy's. Wendy's es una compañía también del sector de alimentación que ha sido muy famosa en Estados Unidos y la verdad es que la compañía es súper grande y es una compañía que ha crecido mucho a lo largo del tiempo, o sea, es decir, una buena compañía. Parece ser que esta persona lo llevó a este tipo de crecimiento. Entonces, han encontrado un CEO que quizá puede dar un cambio a estas acciones. Bien, vamos a analizar un poquito el gráfico porque estamos hablando de que el problema que tuvo el antiguo CEO fue alrededor de 2018, va a decir por esta zona, pero como veis, realmente con la salida del primer CEO y con la entrada del CEO interino, la compañía continuó en crecimiento. Ahora bien, tampoco podemos poner mucho esto en contexto porque realmente a partir del COVID todas las cotizaciones se han desmadrado. Entonces, a partir del año 2020 no podemos hacerle mucho caso a lo que sucede después en la cotización. De todas formas, por lo que se vio cuando este primer CEO empezó a tener problemas con la compañía, es cierto que la cotización decayó bastante, aunque esto realmente, la salida del CEO sucedió alrededor de julio, pero ya se venía comentando tiempo atrás. Entonces es probable que la cotización haya sido arrastrada en parte por eso. Aparte es una compañía bastante cíclica, ahora os voy a enseñar alguna información sobre ella, pero es una compañía que, bueno, aquí si entramos en el tema de estimaciones,
vamos a ver un poquito cómo ha funcionado en el pasado y vais a comprobar a lo que me refiero. Es una compañía, pues mira, que tenemos información relevante a partir del año 2014, así que vamos a ajustarnos en el 2014. Bien, es una compañía que antiguamente pues venía creciendo en bastante medida en tema de ingresos, ¿vale? Precisamente porque era una compañía bastante pequeña que iba ganando mucha cuota de mercado. Se redujo drásticamente el tema del crecimiento de los ingresos, quedándose pues como es una empresa de consumo alrededor del 3,5% anual. Tuvo una caída bastante grande en 2018, con la cual se puede justificar pues la caída que tuvo de cotización por una serie de problemas que tuvo aparte del CEO. Y bueno, como veis la compañía pues tiene algunos bandazos que otros, con crecimientos desmesurados en el año 2020 y 2021, precisamente impulsados por el tema de la pandemia y lo que es pedir servicios de comida a domicilio. Pero bueno, el crecimiento aproximadamente la media podíamos estar entre el 3 y el 3,5% anual. Este año va a tener algunos problemas en vista porque la demanda de productos está disminuyendo, es decir, están teniendo una serie de problemas con la demanda, precisamente por el tema macroeconómico que ya comentamos en vídeos anteriores. Está sucediendo que se está ralentizando el consumo a nivel global, sobre todo más focalizado en Estados Unidos. Y bueno, el tema de la subida de tipos de interés tampoco está afectando positivamente a la empresa. Esta empresa es una empresa que tiene bastante deuda, es decir, tiene un ratio de deuda EBITDA de aproximadamente 3 veces, 3,2 veces. O sea, es una empresa bastante endeudada, que quizá una baja de tipos de interés pueda afectar positivamente a esto. Bien, vamos a comenzar un poquito con el análisis porque me parece bastante interesante que si hablamos en tema de lo que son los beneficios, ¿vale? Este año, como hemos dicho, ha tenido algunos problemas que lleva arrastrando del año pasado, por eso los beneficios gap tienen una disminución bastante más grande que los beneficios normalizados, que según han ido comentando los resultados empresariales de estos dos últimos trimestres, parece ser que se va a ir corrigiendo en el tiempo, así que quizá en este tipo de compañías sí nos conviene utilizar la medida normalizada, es decir, los beneficios normalizados de la empresa. Estos beneficios normalizados, como ven, tienen ciclos, ¿vale? Son empresas de consumo que van adaptadas un poco al ciclo económico. Como veis, tiene crecimiento en tema de beneficios y luego tiene pues problemas en bueno, lo que son las ventas y por lo tanto se reducen drásticamente los beneficios, pero luego vuelven a aumentar y precisamente por eso es una empresa que pega bastantes bandazos en las cotizaciones. Es una empresa que a la larga es cierto que ha ido aumentando en cotización, pero lo que sí es cierto también es que tiene muchos bandazos en función de cómo funciona, de cómo evoluciona la economía. Bien, vamos a hacer un análisis. Para esto he traído un Excel ya bastante más, eh, bueno, lo que viene a ser bastante más trabajado. Ahora vamos a ir explicando un poquito paso por paso y vamos a ir haciendo un análisis poco a poco de esta empresa. Bien, en tema de estimaciones por PER, he recogido aquí para los próximos 4 o 5 años el tema de los beneficios. Estos beneficios los he sacado de TKR, ¿vale? De la página que siempre utilizo. También lo podéis comprobar en Market Screener, que ya sabéis, yo os dije que era gratuita. Aunque realmente aquí se van a ver los beneficios GAP, pero bueno, ya vemos que a partir del año 2025, ahora os lo enseño bien para que lo veáis correctamente, a partir del año, bueno, vamos a coger 2024 para que también se vea. A partir del año 2025, realmente los beneficios gap con los normalizados coinciden en bastante medida. Aquí, de hecho, parece ser que tendrán un ingreso extraordinario, que bueno, que los beneficios gap, igual que normalmente resta, aquí sumaría, ¿vale? Que los beneficios gap sí sumaría, pero los normalizados no, porque consideran que va a ser algo puntual. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a coger los normalizados. Prácticamente los he cogido hasta 2026, si no me equivoco, aproximadamente. Y luego he puesto, pues, más o menos un crecimiento eh, medio de la empresa, pues alrededor de un 20% anual, porque es cierto que la empresa en los buenos momentos tiene crecimientos exponenciales de beneficios. Además, la empresa ha ido publicando resultados, que es cierto que este año parece que está sufriendo bastante la compañía, de ahí la caída de cotización, pero bueno, digamos, los que están liderando la compañía después de haber entrado el CEO nuevo, están comentando que la empresa tiene bastante futuro, tiene aún mucha cuota de mercado que robar, tiene que llegar a muchos más clientes. Es cierto que la macro no acompaña este año, pero probablemente cuando el año que viene, a mediados del año que viene, conforme se vaya recuperando la economía, se irán recuperando las ventas y por tanto el crecimiento será bastante exponencial.
Bien, vamos a empezar con una estimación por el ratio PER, ¿vale? En este caso, simplemente cogiendo los beneficios de la empresa y cogiendo las medias de este ratio PER. ¿Por qué he cogido estas medias? Bien, vamos a ir a valoraciones y os explico un poco mi forma de verlo. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, la estimación, no, esto es de EBITDA, no, del ratio PER hemos dicho. Vamos a coger de todos los años y aquí vamos a hacer un inciso. La compañía realmente se empezó a hacer famosa, pues quizá a finales de 2013, principios de 2014, es decir, es una compañía que los primeros años tenía un ratio de valoración en la cual no podemos hacer comparativa del ratio de valoración que debería tener hoy en día, porque una empresa que empieza a cotizar, una empresa que lleva cotizando un tiempo, pero que es una empresa muy pequeña, aún no ha crecido, se está dando a conocer, no puede tener el mismo ratio de valoración que una empresa que ya conocemos desde hace tiempo, ¿vale? Es decir, una empresa de calidad, una empresa que ha demostrado pues un histórico. Entonces, esta empresa hasta prácticamente principios de 2014, finales de 2013, pues era una empresa que tampoco había demostrado gran cosa. Bien, luego también, por otro lado, o sea, igual que tenemos que reducir eso, tenemos que reducir otra cosa, no podemos tener en cuenta todo lo sucedido tras el tema del COVID, porque al final se dieron crecimientos exponenciales en tema de cotizaciones y ratios de valoración que son desmedidos. Esto ha pasado en todas las compañías, ya lo sabéis. Cualquiera que busque información se habrá dado cuenta de que todos los gráficos después del COVID son similares y no los podemos tener en cuenta como algo realista. Entonces vamos a adaptarnos a una compañía en la cual pues hasta finales de 2019 tenía unos ratios de valoración relativamente correctos, ¿vale? Es decir, prácticamente para que veáis un poco que tenía mínimos de valorativos en torno a las 20 veces, como veis las 20 veces eran como momentos de compra, luego se expandían los múltiplos hasta incluso llegar a las 35 veces. Quizá después de 2018 la empresa sí llegó a las 40, vamos, casi 50 veces, 40, 45 veces, pero quizá 40 o 45 veces me parecían ratios exagerados, es decir, de compañías de muchísimo, muchísimo crecimiento, un gran potencial, baja deuda, y ahora actualmente tenemos una situación un poquito diferente. Es una empresa que es cierto que si la economía recupera, la empresa aguanta, porque es una empresa que, como repito, es una empresa con deuda y bastante deuda, ahora veremos, si no recuerdo mal eran 750 millones o miles de millones, ahora os comento. Pero bien, que es una compañía muy, muy, muy endeudada. Entonces, yo creo que un ratio mínimo de valoración deberían ser 20 veces, una empresa del sector de consumo, pero con crecimiento que se encuentra cotizando en Estados Unidos, una empresa que reparte dividendos, lleva repartiendo dividendos muchísimos años, no sé si recuerdo que más de 15 años, y con crecimientos en el dividendo todos los años, es decir, todos los años ha crecido en dividendo, o sea, es una empresa bastante, bastante consolidada. Aún así, sigue siendo una empresa pequeña, porque en el sector de la venta de pizza, por así decir, Domino's Pizza es prácticamente de las primeras y esta es una empresa muchísimo más pequeña y por tanto puede ganar mucha cuota de negocio. De hecho, parece ser que se está demostrando que la calidad de las pizzas de Papa John's son bastante mejores que las de Domino's Pizza y es lo que quieren dar a conocer. Es un poco el eslogan que tienen ellos. Bien, entonces vamos a poner un mínimo de ratio valorativo alrededor de las 20 veces aproximadamente y quizá me extendería pues hasta las 30, 32 veces aproximadamente, ¿vale? Ya me parece excesivo un ratio de valoración de 35 veces, quizá en ese momento sería una buena zona de venta porque no considero que la empresa en el momento actual vaya a tener un ratio valorativo tan alto. Entonces, dicho esto, cogí un ratio mínimo de valoración de 20 veces, un máximo de 32 y una media estimada pues alrededor de unas 26 veces, que sería lo lógico que debería tener la empresa. Es decir, que la empresa se encuentre pues aproximadamente aquí, como a mitad de gráfica, incluso quizá un poquito por debajo, me parece bien. La verdad que me parece un ratio valorativo correcto para la empresa. Bien, entonces, simplemente haciendo una multiplicación para sacar el precio objetivo, nos sale que por estimaciones de PER, pues yo lo que un poco el tema de valoración que yo hago es mi método valorativo, aquí cada analista tiene el suyo. Yo considero que este es un método valorativo correcto. Considero que la situación económica que tenemos actual junto con la de la empresa no es la mejor, por tanto el mínimo ratio valorativo sería el correcto y por eso la valoración a este año debería estar en torno a las 46 veces aproximadamente, ¿vale? O sea, $46 aproximadamente. Como veis, más o menos es a lo que cotiza, es decir, después de una caída muy grande en tema de beneficios, es a lo que cotiza. Bien, en 2025 quizá mejore un poco la cosa, más o menos como os está comentando antes, el crecimiento que se dé el crecimiento esperado de beneficios de la empresa
junto a una pequeña expansión de múltiplos, quizá por la mejora de tipos de interés, la empresa se podrá refinanciar a un tipo de interés más bajo, o quizá la empresa pues pueda soportar mejor el tema económico cuando, cuando las ventas mejoren, mejorando el tema macro, pues tendríamos un ratio valorativo que nos daría un precio objetivo de alrededor de 60 dólares. ¿Vale? He puesto en rangos amarillos, pues más o menos por dónde se podría mover la cotización, y en rangos rojos, casos extremos o aislados o casos raros, lo que suele ser una gama de 3 veces, desviaciones típicas que se podrían dar en la empresa, pero no sería la valoración correcta, es decir, serían momentos en los cuales habría que pensar que no estamos en momentos extremos que no deberían permanecer mucho en el tiempo. Lo digo porque si actualmente en este año subiese esas cotizaciones, quizás sería buen momento para reducir posiciones y aumentarlas más adelante conforme vaya mejorando la situación. Al igual que más adelante, los momentos de este tipo serían buenas ocasiones de compra si se van dando los casos que se exponen. Vaya. De cara a 2026, vemos que los ratios se expandirían hacia su media histórica, que yo creo que es el término correcto. Crecería el tema de beneficios, el tema macro habría mejorado, habrían reducido los tipos de interés drásticamente, por tanto, ya estaríamos hablando de unas valoraciones de llegar a 90 dólares. 90 dólares considero que es un precio correcto para 2026. Y como veis, prácticamente sería hacer un 100% de cara a la cotización de este año, que se encuentra en los 45 dólares. Para que veáis un poquito que no siempre hay que mirar hacia las empresas grandes, sino que hay empresas pequeñas que en situaciones actuales pueden estar bastante bien. Pues bien, estas mismas estimaciones, como veis, el rango verde sería un poco hacia dónde debería ir la cotización conforme vayan pasando los años y se vayan cumpliendo las estimaciones, ¿vale? Es muy importante que se tienen que dar las estimaciones de beneficios, y si se viesen las estimaciones es muy probable que los ratios vayan aumentando en el tema de los múltiplos. Y como veis, para 2028 se podrían alcanzar entre los 150 y 160 dólares, que sería pues prácticamente hacer un por 3 o un por 3,5 aproximadamente en las cotizaciones actuales. Bien, esto mismo lo hemos hecho con el tema de las ventas. Hemos recogido las ventas y las hemos dividido por el número de acciones, y pues hemos recogido también las medias del múltiplo del PSR o el ratio de ventas, ¿vale? Entonces, como veis, las cotizaciones pues relativamente coinciden un poco con con los precios objetivos del PER. Pues todo esto lo he tramitado no solo con tema de beneficios y con tema de ventas, sino también con dividendos, con el estimado el crecimiento de dividendos para de cara a los últimos próximos años, la media de la rentabilidad por dividendo que ha solido tener la empresa en su último histórico, y también he hecho una estimación del EBITDA, por así decir, que va a tener la empresa, ¿vale? Recogido de información de analistas de TKR, y bueno, pues un poquito en rangos en rangos de EBITDA que yo supongo que se ajustan más. He hecho un pequeño ajuste porque creo que quizá las estimaciones de TKR son demasiado positivas. Yo creo que hay que ser un poquito más conservador en estos análisis. Y pues un poquito la media histórica del ratio de V-EBITDA que tiene la empresa, que normalmente se ha movido en torno a las 14 veces. Es cierto que ha llegado a ir hasta las 18, incluso 19 veces EBITDA, pero considero que una empresa de este tamaño y de la situación actual no podría tener, o sea, no debería tener esas estimaciones de EBITDA. Bien, por tanto, he juntado todos estos análisis y aparte he hecho un análisis nuevo que quiero que conozcáis, que es un análisis por, bueno, pues descuento de flujos de caja. Es un análisis muy conocido, Warren Buffett lo ha utilizado, es decir, es un análisis que podéis encontrar información en internet muy fácilmente, ¿vale? Yo lo tengo volcado ya en los datos, y he cogido pues las medias para calcular el valor residual que puede tener la empresa en caso de venta, y por tanto nos dan las estimaciones de precios objetivos que debería tener la empresa pues más o menos entre este año y el año que viene, ¿vale? Y es una estimación bastante más acertada que quizá eh, estimaciones de ratios pues menos móviles. En este caso, este ratio es un ratio que descuenta futuro, y de hecho tiene descuentos del coste de capital, o sea que es un ratio bastante importante. Bien, ¿a dónde quiero llegar con esto? Hemos hecho una media de todos los ratios. Yo creo que hacer la media eh, o incluso la mediana, eso ya un poco como vosotros veáis, de todos los ratios, es quizá el precio objetivo más correcto que podría tener una valoración. Entonces, de cara a 2024, tenemos un precio objetivo que se entorna a los 50 dólares, 52 dólares, juntando todos los ratios, todos los precios objetivos que hemos calculado. En 2025, un 66 dólares. 2026 ya nos vamos a los 90 dólares que os he dicho, más o menos, ¿vale? Yo considero que los 90 dólares se alcanzarán en 2026. Y como veis, en 2027 y 2028 crecerá
bastante exponencialmente hasta los 140, 160 dólares en 2028, ya dependiendo un poquito del rango de estimaciones que logremos. ¿Vale? Entonces, ahora después hacemos un pequeño cálculo para ver un poco qué beneficios podríamos sacar cada año, ¿vale? Y aquí tenemos un poquito pues la rentabilidad por dividendo que se espera cada año comprando a estos precios. Es decir, actualmente la rentabilidad por dividendo de cara a 2024, como podéis comprobar, está en 4,18%. O sea, es una rentabilidad por dividendo muy grande para lo que es una empresa de consumo. Normalmente se ha movido en una rentabilidad por dividendo de entre el 2 y el 2,5%. O sea, consideramos que una rentabilidad por dividendo del 4% es anormal. Quiere decir que o el dividendo está muy alto o el precio está muy bajo, ¿vale? Eso es una forma de interpretar estos ratios. En este caso, yo considero que el dividendo, como continúa creciendo, no es que sea un dividendo alto, sino que es un dividendo como lo que ha ido demostrando la empresa, pero lo que es el precio sí está muy bajo. Por tanto, este ratio nos da una rentabilidad por dividendo bastante más elevada de lo que nos lleva enseñando la empresa. Bien, pues una vez explicado todo esto, calculado todo esto, eh, quiero enseñaros un poquito en el tema del gráfico para volcar estos datos y ver realmente hacia dónde podríamos, o sea, para que veáis un poco que coincide el análisis técnico con el análisis fundamental. Esta compañía también cotiza en el mercado alemán, ¿vale? Es decir, podéis comprarla en euros para no tener que visualizar el tema del coste de divisas, de cambio de divisas, porque la empresa cotiza en el Nasdaq, que es una empresa americana, que cotiza en dólares, pero también se pueden comprar en euros y yo considero que hay muchísimos mercados para poder comprar y aquellas personas que estén en el mercado europeo o que me estén escuchando desde España o de algún país de Europa que tenga el euro, por así decir, quizá es más conveniente comprar en euros y nos olvidamos del cambio de divisa. Entonces, aproximadamente, pues el precio que tiene actualmente se encuentra en unos 45 dólares, que más o menos estamos hablando de unos 41 euros aproximadamente, ¿vale? Entonces, aquí podemos hacer una pequeña estimación. Si nosotros consideramos, por decir, oye, mira, pues yo voy a comprar, vamos a comprar 100 acciones, que son 4.000 euros, ¿vale? Que mucha gente pues manejará más o menos capital, para que veáis un poquito, pues con 100 acciones, a dónde podríamos llegar haciendo una inversión simplemente de 4.000 euros, ¿vale? Podríamos alcanzar el primer año una rentabilidad de 632 euros y tener en cuenta que aquí esta rentabilidad está calculada sin tener en cuenta la rentabilidad por dividendo que está alrededor de un 4, un 4,5% anual. Es decir, a esta rentabilidad le tenéis que sumar un 4% adicional. Pero bueno, simplemente contando con la venta de las acciones, el primer año ganaríamos una rentabilidad del 15%, unos 600 euros. El segundo año ya entraríamos en una rentabilidad de aproximadamente el 50% a precios actuales, es decir, ganaríamos prácticamente la mitad de la inversión. El tercer año ya nos acercaríamos prácticamente a recuperar el 100% de la inversión, por tanto, duplicaríamos el capital y ya más adelante son estimaciones que son más complejas porque tampoco podemos hacer estimaciones a tanto plazo, pero si la compañía continúa creciendo en beneficios, podemos incluso hacer un por 3 y ganar pues el triple. Aquí ya, o sea, aquí ya podéis realmente pues vosotros poner la cantidad de acciones y hacer valoraciones, es decir, podéis ir jugando un poquito con el tema de los números para que veáis un poco, pero para que os quedéis simplemente con las rentabilidades, que la verdad que a corto plazo quizá no son increíbles rentabilidades, ¿vale? Es decir, este año o el año que viene quizá va a ser un año que va a haber que sufrir, va a haber volatilidad, la empresa quizá no se rentabilice tanto en el tiempo, pero de cara a 3 años, conforme la recuperación macroeconómica, la recuperación de la empresa se estabilice o baje el nivel de deuda y los beneficios continúen creciendo, yo creo que hay una buena oportunidad aquí para sacar clara. Bien, entonces vamos a volcarnos ahora en el tema del análisis técnico, es decir, esta empresa lleva cotizando durante muchísimos años, es decir, es una empresa que lleva desde antes del año 2000 cotizando y no ha quebrado hasta el día de hoy, es decir, que eso nos da un indicio de que la empresa ha superado crisis como la crisis del año 2000, la crisis del 2008, que fue una crisis muy dura, y la empresa ha seguido cotizando y la empresa ha seguido funcionando. Por tanto, una recesión económica no, a nosotros nos ha dado el indicio de la empresa que es probable que la pueda soportar. Podría ser que no y puede ser que me esté equivocando. Esto no es una recomendación de compra o de venta, ya lo sabéis, pero una empresa que cotiza durante tanto tiempo y ha superado tantas crisis nos demuestra que si sucediese otra crisis puede ser un caballo ganador. Bien, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Todo el mundo actualmente conmigo estará viendo que en el gráfico hay una zona de soporte muy, 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 muy marcada. Es decir,
esta zona de soporte ha sido una zona de soporte que incluso desde el año 2014, cuando la superó, hizo una especie de, bueno, de ruptura, que luego al final no fue ruptura, pero bueno, lo consideró como una zona importante, la batió, la compañía pues se revalorizó desde los $45 prácticamente a los $80, cayó la cotización porque tendría algún problema, ¿vale? No quiero profundizar en el tema, simplemente hizo soporte de nuevo en esta zona de los 44, $41, $45, entre los 40 y los $45, ¿vale? Vamos a marcarlo como si fuera una zona, ¿vale? Más o menos entre los 40, los $45 aproximadamente. Creemos que es una zona de compra. Entonces, después de tocar este soporte, la empresa continuó creciendo en la cotización, superó sus máximos anteriores y casualmente, pues en el año 2010, principio de 2017, la empresa empezó a tener problemas, que eso lo hemos visto antes en el tema del TKR, que los beneficios empezaron a decaer y la empresa se desplomó. Pero se desplomó justo hacia la misma zona anterior que fue zona de soporte histórica. Hizo un doble suelo, la compañía no bajó más, comenzó a subir. Aquí tuvimos la volatilidad del COVID, que esto no lo podemos tener como algo realista, es decir, esta ruptura que visteis como la recuperó y se ha quedado una mecha súper larga, no lo podemos tener como algo que sucede habitualmente, por tanto no lo podemos considerar ni siquiera una ruptura. Es decir, tocó la zona de soporte prácticamente, para que os hagáis una idea, y continuó creciendo y volvió a romper máximos históricos anteriores y la empresa llegó hasta los 130, $140, que fue algo excesivo, todos lo sabemos, pero para que veáis un poco a lo que me refiero. Bien, pues actualmente, después de toda la normalización del tema del COVID, la disminución de ventas, la recesión económica que está o está pendiente de venir, la compañía descuenta pues que se está quedando en tema de beneficios, o que es una compañía que debería valer lo mismo que hace, pues imaginaos, hace prácticamente 9 años. Y sinceramente no considero que sea una compañía exactamente igual que hace 9 años. Es una compañía que ha tenido muchísimas turbulencias, ha tenido cambios de CEO, pero la compañía se ha mantenido el tiempo, ha ido creciendo en tema de dividendos, ha ido abriendo locales, que su idea es que continúe abriendo locales, no sé si quería abrir 200 o 300 restaurantes, bueno, un montón. Eso podéis encontrar más información en internet. Tiene una expectativa de crecimiento bastante importante y casualmente ha ido a parar al soporte histórico de los últimos 10 años. Pues bien, yo creo que esta es una zona que considero una zona de compra, ¿vale? Es una opinión personal, lo vuelvo a repetir, no es una recomendación, pero considero que aquí se puede encontrar una zona de bastante valor. Todos los indicativos coinciden, es decir, en tema de valoraciones estamos hablando de que había ratio de valoración que estaban dando 46 veces, $50, $49, unos $50 aproximadamente, ¿vale? Que los $50 se encuentran también por esta zona. Normalmente hemos visto que en TKR ha alcanzado zonas de PER 18, PER 19, que eso sí se podría extrapolar a los 40, $45 aproximadamente. Es decir, ha tenido momentos de pánico en los cuales ha tocado este soporte con valoraciones que coinciden. Bien, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? El año que viene la valoración media que hemos sacado nosotros es de unos $66 aproximadamente. 66, $70, vamos a darle un poquito de margen. Pero bueno, vamos a poner unos $70 aproximadamente. Lo vamos a poner como zona, ¿vale? Para que nadie se queje, 65, $70, que sería para el año que viene. Pues bien, como podéis ver vosotros mismos en el gráfico, ¿vale? Que yo creo que esto se puede ver bastante bien. Estamos hablando de que si actualmente respetase esta zona de soporte, lo próximo que va a ir a buscar es la zona de resistencia. La zona de resistencia en la cual es una zona que aquí tuvo su importancia, aquí tuvo su importancia, aquí tuvo su importancia, aquí tuvo su importancia, aquí tuvo su importancia como zona de soporte y aquí también, y cuando la rompió se desplomó. O sea que estamos hablando de que la zona de análisis fundamental coincide con una zona de resistencia próxima, que normalmente las zonas de soportes y resistencias actúan como imanes. Significa que si esta zona la aguanta la cotización en los próximos meses, es muy probable que conforme vayan aumentando los fundamentales, vaya a perseguir la zona de resistencia próxima en los $67. Y estamos hablando de que desde precios actuales, si alcanzamos esa zona, es una revalorización de aproximadamente el 40%, chicos. 40% de cara al año que viene. Si esto lo consigue la empresa, es decir, va cumpliendo expectativas, la zona de los $90, que es la que queremos conseguir aproximadamente en 2 años, esta zona de aquí fue una zona de resistencia máxima en el 2016, una resistencia de máximos históricos en aquellos entonces.
una zona importante, una zona la cual se batió con el tema de las ventas del COVID, pero fue algo puntual porque luego se volvió a romper y jamás la superó. Es decir, es una zona que jamás volvió a superar. Una zona que no pudo, que tuvo intentos de ruptura, pero nunca pudo. Aquí en esta zona, aquí en esta zona, aquí en esta zona, aunque haya fases de volatilidad, por al final pensad esto como una zona de resistencia de soporte, o sea, fue una zona importante. Por tanto, si nosotros queremos lograr más o menos esto que estamos hablando, esta cotización probablemente haga un rango lateral hasta que vuelvan a crecer los beneficios, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que durante el año 2025 alcance esta zona de resistencia, ¿vale? Quizá no la pase a la primera, es algo que podrá suceder en el tiempo, pero bueno, que aproximadamente podemos tener en 2 años una revalorización bastante importante y prácticamente del 100% en 2 años. Y como veis, tiene bastante sentido volcado en el gráfico. Y ya sabéis que muchas veces los gráficos parece que adelantan los acontecimientos en bolsa, pero muchas veces simplemente es que se apoyan en el tema fundamental. Y de hecho, vamos a fijarnos en el volumen, que es un indicador que mucha gente utiliza, otra gente que no, pero yo considero que es importante, ¿vale? Y hay que darle un enfoque. La empresa, conforme tuvo caídas en bolsa desde el año 2016, el volumen aumentó drásticamente hasta esta zona de soporte en la cual hubo una gran cantidad de compras. Fijaos que llegaron hasta los 16 millones, o sea, 16 millones en la semana, o sea, una locura, porque la media no se movía por esa zona, la media se movía por pues, aproximadamente por 2 millones, 3 millones, y de pronto había compras de semanas de 15, 16 o 17 millones. Es decir, aquí había gente que estaba cargando mucha, mucha, mucha compra. Y toda esa compra pues se acumuló en la zona justa de soporte del doble suelo y conforme fue aumentando la cotización, el volumen fue decayendo, fue decayendo, fue decayendo y conforme la empresa se ha ido desplomando, el volumen ha ido aumentando. El volumen ha ido aumentando y es cierto que puede ser que el aumento de ventas se considerase por rupturas de soportes y porque consideraban que la empresa tenía expectativas malas o expectativas de quiebras o cosas así. Pero es cierto que el volumen se está empezando a acelerar conforme está llegando a esta zona. Y recordar que cuando más se aceleró fue cuando dio contra la zona de soporte. Entonces, estamos en zonas de aumento de volumen con zonas de soporte históricas de los últimos 10 años, pinta bastante bien. Pinta bastante bien y es una empresa que es cierto que está muy endeudada, pero es una empresa que lleva controlando esta deuda durante bastante tiempo, la ha aumentado drásticamente por el tema del COVID y los beneficios que tuvo, pero aquí está el valor. Si consideráis que la empresa puede aguantar el tema de la deuda hasta que baje el tipo de interés, se pueda refinanciar, o incluso aunque no se refinancie, la empresa se está endeudando a un tipo de interés común o normal para lo que viene a ser el crecimiento de flujo de caja o la generación de flujo de caja de la empresa, mm, puede ser que esta empresa tenga un gran potencial. Bueno, no me quiero entretener muchísimo más, os quería traer esta empresa porque considero que hay muy poca información de Papa John's en temas de valoraciones, de cotización, de información. O sea, no hay ningún youtuber, ningún creador de contenido que esté valorando esto y yo creo que es una compañía que hay que poner mucho en valor. Así que nada, me quiero despedir aquí. Yo creo que ha sido suficiente, ¿vale? Yo creo que ha sido demasiada, demasiada información, no quiero comentar mucho más, haré más análisis de este estilo tan profundo, no me quería alargar tampoco mucho en el vídeo. Y bueno, nada, si os ha gustado esto, espero que le des like, que os suscribáis, que le deis muchísimo apoyo al canal, la verdad que lo agradezco muchísimo. Voy a seguir haciendo mucho contenido conforme tengas tiempo, sobre todo ahora en verano subiré más contenido conforme vuelva a la época, digamos, de más trabajo, quizá tenga menos contenido para subir, pero podré analizar todas las empresas que me vais comentando, así que ponerme un comentario abajo del vídeo, darle like, suscribíos y bueno, muchísimas gracias por verme, que tengáis buen día, un saludo y buena inversión chicos, hasta luego.